Ya está, ya. Ahora sí, buenos días. Estamos en el laboratorio de mecánica de fluidos en semana 14 y hoy va a corresponder a continuar con el tema de pérdida de carga en tuberías. Pero a diferencia de la semana anterior, vamos a hablar de pérdida de carga, pero con el objetivo de calcular el factor de fricción a través de métodos iterativos, porque vamos a estimar el factor de fricción de Colbrook-White. Recuerden, este método es un método implícito y por tanto eso implica que necesitamos iterar para poder obtener el factor de fricción. Una vez que vamos a repetir básicamente lo que hicimos la semana pasada, pero en una primera parte, es calcular la pérdida de carga a partir del factor de fricción, pero por Colbrook. Porque lo que vimos la última lección, ustedes me determinaron factor de fricción por Moody, por Swamy y por Blasius. Pero esta semana es por Colbrook. Pero para poder hacerlo, tengo que enseñarles o sugerirles un método para estimar de una forma más rápida, de una forma iterativa y rápida, el factor de fricción por Colbrook. Y luego vamos a hablar sobre el envejecimiento de las tuberías. A continuación voy a compartir pantalla. Ahí están viendo toda mi pantalla. Pero vamos a ir a la presentación, que creo que lo subí a tiempo. Desde ayer lo subí. Este no es, muchachos, este no es el equipo. El equipo es este. Aquí, ven, aquí dice Laboratorio de Fluidos, Pérdidas de Carga en Tuberías, Colbrook-White. Entonces vamos a abrirlo. ¿Me pueden advertir, muchachos, si están viendo toda la diapositiva? Sí se ve, profe. Muy bien. Entonces ahí lo advierte, pérdida de carga en tuberías, Colbrook-White y el envejecimiento de la tubería, que es lo adicional que vamos a conocer, pero con la ayuda de Colbrook, o con la ayuda del método iterativo que vamos a utilizar. Bueno, recomendaciones, pues pónganse cómodos, ojalá se estén hidratando constantemente. Si tienen alguna pregunta, solamente abran su micrófono y pregunten. Los objetivos: determinar experimentalmente las pérdidas de carga longitudinales de energía en líneas de tubería seleccionadas. Es solo un tramo, o sea, es exactamente lo mismo. 1, 2 y 3 es lo mismo, nada más que en el 2, determinar el factor de fricción F experimental en líneas de tubería, una, seleccionada, una, a partir del planteamiento 1 de Colbrook-White. 3, calcular porcentajes de error de pérdida de carga respecto a la pérdida de carga teórica. O sea, 1, 2 y 3 es exactamente lo mismo que ya ustedes me hicieron un informe. Lo que quiero es que exploren a partir de hoy, determinar el factor de fricción por Colbrook, pero es exactamente lo mismo que ya me hicieron. O sea, no van a determinar el factor de fricción 3 veces, ni van a determinar pérdidas de carga 3 veces, ni van a sacar 3 porcentajes de error para una toma de datos. Es solamente determinar un factor de fricción, una pérdida de carga y un porcentaje de error, porque solamente es respecto de Colbrook. Pero lo nuevo es calcular la rugosidad experimental de la tubería y concluir si la tubería está envejecida. Bueno, entonces esto es exactamente lo mismo que estuvimos viendo la semana pasada, entonces en la última lección no voy a detenerme mucho. Recuerden que básicamente la diferencia de cargas piezométricas, esa diferencia de alturas que leímos en los tubos piezométricos con agua, representa para nosotros, esa diferencia de alturas representa pérdida de carga experimental. Pérdida de carga experimental. Que teníamos pérdidas de carga mayores o primarias y las menores o secundarias, pero ahora continuamos solo con pérdidas de carga primarias o en tuberías. Recuerden que eso de mayores y menores es muy relativo, porque creo que les comentaba que puede ser perfectamente que las pérdidas de carga menores, o sea, en accesorios, en válvulas, pueden igualarse o superar a las pérdidas de carga, longitudinales. Por decirles un ejemplo, que digamos que yo calculo que las pérdidas de carga primarias por tubería es en un tramo recto es de 10 pies, de 4 metros, 4 metros en cada 100 metros. Y debido a que en esos tramos de 100 metros van a haber válvulas, codos, accesorios, perfectamente las pérdidas de carga en ese tramo de 100 metros pueden ser 8 metros.
Escuchen que lo que estoy hablando es pérdida de carga en cada 100 metros. Entonces, ya no es tanto pérdidas de carga menores, son representativas, representan en este caso el 200%, perdón, el 100%, el 100%, ¿verdad? Adicionales sobre las longitudinales. Entonces, al decir mayores y menores, no es tan cierto. Cuando estábamos hablando aquí, muchachos, de que el fluido, cuando a la hora de circular el fluido en las tuberías, recuerden que se va a generar un efecto no conservativo, porque cuando el fluido se mueve, debido a su condición de fluido, o sea, a su viscosidad, a la temperatura asociada a la viscosidad, o no, la viscosidad asociada a la temperatura, disculpen. Cuando el fluido circula, pues el fluido se encuentra con ese conjunto de valles y crestas, ¿verdad? Porque habíamos dicho que la tubería tiene rugosidad, y esa rugosidad se llama rugosidad absoluta. Esa rugosidad es función, pues característico del material. Es más rugoso una tubería de hormigón que una tubería de plástico, de vidrio. Es más rugoso una tubería de hierro galvanizado o hierro negro que una tubería de PVC. Y cuando el fluido circula entre esos valles y crestas, decíamos que se generan esas vorticidades, ¿ves? Esos remolinos, le llamamos, en lugar de decirle remolinos y hasta vorticidades, le decimos venas contractas. Y esas venas contractas son como microhuracanes, microtornados. Y como cualquier huracán o tornado, tiene un centro de baja presión. Entonces, la suma de todos esos centros de baja presión hacen que la presión al inicio, o sea, a la izquierda de la tubería, pues si vemos esos dibujitos que están en la parte inferior derecha, hace que la presión en la izquierda sea mayor que en la derecha. Entonces, cuando un fluido se mueve, necesariamente cuando un fluido se mueve, debe existir un gradiente de presiones en la dirección del movimiento. O la carga piezométrica, o la diferencia de cargas piezométricas presenta una pendiente en la dirección del movimiento, una disminución en la dirección del movimiento, por dos razones. Una, que es la que acabo de mencionar, porque el sistema es rugoso y viscoso. Y la segunda razón, si el fluido se mueve, necesariamente tiene que haber un gradiente de presión que genere una fuerza neta en la dirección del movimiento para que el fluido se mueva, si no, no se movería. O sea, la segunda ley de Newton. O sea, hay una diferencia de cantidad de momentum lineal. Muy bien. El envejecimiento de las tuberías. Cuando yo les hablo de este envejecimiento, normalmente lo que asociamos rápidamente en nuestras mentes es que las tuberías se oxidan, ¿verdad? Y empieza a generarse depósitos. Como estamos viendo, se va generando cuando el fluido, agua, por ejemplo, entra en contacto con una superficie ferrosa, entonces empieza a generarse un efecto ánodo-cátodo, porque, muchachos, el agua lleva gases incondensables, entre ellos aire, y el aire tiene oxígeno. El oxígeno entra en contacto con la superficie ferrosa, se genera un efecto ánodo-cátodo, hay transferencia de electrones, empieza a ocurrir una reacción química que genera algo que llamamos óxido ferroso, que nosotros le decimos herrumbre, óxido, corrosión. Así que cuando hablamos de envejecimiento de las tuberías, estamos diciendo que claramente esto que estamos hablando aquí, esas crestas, valles y crestas se incrementan. Esos depósitos de óxido ferroso empiezan a incrementar la rugosidad absoluta de la tubería. Pero usted a continuación deberían decirme, pero ¿y si la tubería no es ferrosa? Si la tubería es de cobre, bueno, o bronce, bueno, yo creo que ustedes han visto estatuas de bronce. Si hubiéramos conocido, no sé, cualquier estatua de bronce, nuevecita, por ejemplo, cuando pusieron ¿cómo se llama a Confucio, ahí aquí en el TEC, muchachos, cerquita al Centro de las Artes. Confucio, ustedes van a este monumento que está en el Parque Nacional, o cualquier estatua que vemos en las calles, y hubiéramos visto esas estatuas nuevas, pues ustedes lo hubiesen visto, o yo lo hubiese visto de color bronce, ¿verdad? Un color amarillento, brillante, muy bonito. Pero con el tiempo, ¿qué le pasa al bronce, muchachos? ¿Qué ven? ¿Verdad que las estatuas empiezan a poner como verdosas?
Sí, profe, se oscurece el color. Se oscurecen y se ponen como un verdoso oscuro. Bueno, depende, esas que están ahí en este monumento que está en el Parque Nacional, al frente del parque, perdón, de la Biblioteca Nacional, sí saben, ¿verdad? Esa bueno, o a la estatua de Juan Santamaría, ¿verdad? Esa estatua de Juan Santamaría, muchachos, ustedes la ven y la ven como verdosa intensa, ¿verdad? A veces, depende, si está mojada se pone un poco más oscuro, pero a ese bronce se le va haciendo un recubrimiento porque se va oxidando. Se le va generando un óxido que hace que se vaya envejeciendo la superficie metálica. El cobre también empieza a ocurrir algo similar. Algo similar, por dentro empieza a cobrizarse. Entonces hay envejecimiento. Y por tanto, el épsilon empieza a incrementarse. Pero luego deberían preguntarme, bueno, ¿y qué pasa con las tuberías de PVC? Con las tuberías de vidrio. Bueno, muchachos, si las tuberías de PVC o las de vidrio especialmente empiezan a recircular agua, la misma agua, en un circuito cerrado, y exponemos el agua al sol, pues creo que todos sabemos que a esa agua se le empieza a generar algas. Y con el tiempo, ustedes han visto que cualquier agua estancada empieza a oler feo. Porque justamente hay desarrollo o multiplicación de descomposición orgánica. Le decimos, hay depósitos de algas. Entonces, a las tuberías plásticas, especialmente, lo que se empieza a generar es un depósito orgánico en la sección interna. O sea, es como una baba. Ustedes le meten el dedo, muchos se sienten babos, se sienten como ectoplasma. ¿Ok? Entonces, o sea, no genera el mismo efecto que estamos viendo en estas imágenes, pero hay un incremento entonces también en la rugosidad. O sea, hay mayor oposición. Entonces, cuando pensamos en envejecimiento de las tuberías, estamos hablando de depósitos de óxido y también el agua que bebemos, si la ponemos, el agua que bebemos del grifo, porque en Costa Rica, muchachos, somos afortunados porque nosotros podemos beber del grifo, normalmente. O sea, no, probablemente vamos a otro país y nos advierten que no hagamos esto, ¿verdad? Que tenemos que tomar del agua del grifo. Aquí creo que les comentaba que aquí para todo usamos agua potable, hasta para lavar carros, hasta para el agua de los inodoros, para todo usamos agua potable. Entonces, tal vez no sea tan conveniente, ¿verdad? Porque desperdiciamos en ese sentido mucha agua tratada. Pero en general, el agua, el agua que bebemos, a pesar de que está potabilizada o clorada, es agua dura, o sea, que lleva o arrastra carbonato, silicio y magnesio, que eso, entre otras cosas, es lo que hace que el agua sea conductora eléctrica, lleva una conductividad eléctrica alta, sales. Y cuando esa dureza la llevamos por tuberías, en donde el agua ha sido calentada o enfriada, esas sales, carbonato, silicio y magnesio, que le llamamos de la dureza del agua, se deposita en las tuberías y se incrusta en las tuberías. En la imagen que vemos en la esquina superior derecha, vemos un rastro blancuzco. Ese rastro blancuzco son esos carbonatos silicio y magnesio. Probablemente ustedes y yo hemos puesto a hervir agua y se nos olvidó que estaba el agua hirviendo, y cuando van a la ollita, muchachos, ya se evaporó el agua, pero en el fondo de la ollita quedó una costrita blanca. Eso, muchachos, se llama dureza. Y eso en las superficies muy frías y calientes, en intercambio de calor, se incrustan en la tubería, provocando el incremento, otra vez, a lo que estamos hablando del envejecimiento. O sea, empieza a incrementarse epsilon, el valor teórico o de diseño de las tuberías. Que, por ejemplo, habíamos dicho que para PVC, como valor de diseño, era 0,0015 milímetros. Para el acero inoxidable, perdón, para el hierro galvanizado o hierro negro, era 4,6 por 10 a la menos 5 metros, que eso se los había notado en la última lección, en la presentación sincrónica, y está en el video de esa lección. Entonces, claramente, con el envejecimiento, esos valores se van incrementando. Ustedes y yo observamos que con los datos de la semana pasada, ustedes experimentaron y observaron, entre otras cosas, que el porcentaje de error no fue cero, ¿verdad? Entre la pérdida de carga teórica y la experimental hubo porcentaje de error. Y creo que todos estamos de acuerdo, ¿verdad que sí? Que entre mayor el caudal,
el porcentaje de error se estaba incrementando. ¿Verdad que sí? Muchachos, ¿verdad que sí? Esas fueron algunas de sus conclusiones, observables, cuantificables y que finalmente de las conclusiones a las que me llegaron. Eso significa que, ¿por qué el porcentaje de error no fue cero? Bueno, pueden haber muchas fuentes externas al proceso de medición, pero otras es que estoy considerando que la teoría de PVC que usamos la semana pasada era nueva y que no estaba envejecida, o sea que no tenía esa película orgánica que les advertí que ocurre con el PVC. Si fuera hierro galvanizado o teorías metálicas o ferrosas, pues claramente si hubiéramos utilizado el valor de diseño, el valor teórico de epsilon, pues tal vez nos hubiera dado porcentajes de error aún mayores, porque no estaba considerando el envejecimiento de la tubería, si fuese el caso. No era el caso para lo que estuvimos haciendo con el equipo de Ubuntu. Vean ustedes, muchachos, eso que estoy viendo es nada más para que tengan una idea de lo que le puede ocurrir a una tubería conforme se envejece. Esto, muchachos, es el interior. No o sea, primero quiero que aclaremos, no necesariamente es cuando el agua trasiega agua, porque lo que estamos viendo, muchachos, en esa pantalla, que me valide estas imágenes para explicarles lo que ocurre con las tuberías ferrosas, es el interior de la caldera George Shipley, la escuela, hace varios años, cuando no le estábamos dando el tratamiento adecuado, el tratamiento químico adecuado para evitar corrosión. Obsérvense que las tuberías en la parte externa del tubo, que es lo que está rodeado del agua, empezó a oxidarse. Es inevitable, la caldera se va a oxidar, pero yo debo darle tratamientos químicos y físicos al agua para disminuir lo más que se pueda esa corrosión. Eso que vemos como granos, ¿verdad? Se ven como pelotitas o granos, parece que tiene como lepra el pobre tubito, fluces, le decimos a los tubos de la caldera, se le ve como unos bultos. Eso le llamamos pitting. Es un anglicismo. Pero si yo llego y rasco ese pitting, muchachos, pues claramente ya se comió parte del espesor, ¿de acuerdo? Y si eso se sigue y sigue y sigue y sigue, pues eventualmente el pitting hace que se perfore el tubo. Y ahí sí me llevo toda, ¿verdad? Me fui con toda y porque voy a tener que estar cambiando los tubos. Bueno, eso fue hace como 4 años. Tomamos la decisión porque la calderita estaba vieja, no quiere decir de que la tenía que tener tan maltratada o descuidada, entonces pues la sometimos a varios tratamientos que todavía se lo hacemos para, para lograr que la vida útil de la caldera se maximice, porque si no, entonces, si se perfora, ya sería la tercera vez que le cambiamos los tubos y ya no más. Tendríamos que dejarla ahí de museo. No sé si ven el cambio. ¿Va? Y ahora, o sea, usted dice, qué bruto, tampoco es que fue demasiado, ¿verdad? Pero se ve mucho mejor. Ya no tiene ese montón de bultos o de pittings o de granos. Ahí ya está lavada y mejor, más tratadita, ¿de acuerdo? Ahí está. El tubo grandote que se ve, muchachos, se llama el hogar. Y dentro de ese tubo grandote, ahí es donde está la llama. La llama se convierte en gases, subproductos de la combustión, gases muy calientes y viajan dentro de los tubos. Y por fuera del tubo, que es donde estamos metiendo la cámara, ahí está el agua. Por tanto, los gases subproductos de la combustión muy calientes calientan el agua, la evaporan, la presurizan y a continuación la sacamos para ir a la pared térmica. Entonces lo que estamos viendo es la parte en contacto con el agua. Por dentro del tubo lo que va es el fuego. Esto no tiene que ver necesariamente con lo que estamos haciendo, pero me valí de estas imágenes para que vean lo que le puede ocurrir a las tuberías. Pero por dentro, conforme se van oxidando. Y además, le estaríamos metiendo, si no le damos tratamiento adecuado, la estaríamos incrustando con toda esa dureza del agua, carbonato, sílice y magnesio, que lo que harían es que a esta sección externa, muchachos, se le va depositando la dureza del agua. Si le metemos agua como el agua que bebemos del grifo. O sea, a una caldera no se le puede meter el agua que bebemos del grifo, hay que quitarle la dureza. ¿Con qué? Con unos suavizadores que lo que hacen es que el agua que llega es agua sin carbonato, sin sílice y magnesio, solo es agua llena de sodio. Porque si la incrustación se incrementa, pues lo que hacemos es interrumpir el proceso de transferencia de calor entre los gases subproductos de la combustión y el agua. Lo que yo quiero es calentar y hervir y presurizar el agua.
Muy bien. Entonces, sobre esta diapositiva lo que quiero, muchachos, es empoderarlos sobre el tema de envejecimiento de las tuberías. Lo que les decía en las tuberías plásticas, mangueras plásticas o PVC o de vidrio, lo que ocurre es que en la sección interna se va depositando material orgánico, que lo que va a hacer es incrementar las pérdidas de carga. Muy bien. Muy bien, entonces de esto ya hemos hablado, que la pérdida de carga era directamente proporcional al factor de fricción, directamente proporcional a la longitud, directamente proporcional al caudal y al cuadrado, e inversamente proporcional al diámetro y a la quinta potencia. Cuando vemos la última parte de la ecuación de Darcy, cuando la ponemos en función, disculpen un segundo porque no puedo marcar, un segundito. Ahí va, ¿no? ¿Verdad? Estoy hablando de esta última sección de la ecuación de Darcy-Weisbach. Para el factor de fricción, ya ustedes y yo, desde la semana pasada, venimos hablando de que hay diferentes métodos. Para esta lección nos vamos a enfocar en Colebrook-White. La semana pasada, ¿verdad? Estuvimos hablando de que el factor de fricción era función, aquí en esta línea, es función del número de Reynolds y la rugosidad relativa. Recuerden que la rugosidad relativa es lo que llamamos epsilon entre D. Y hemos dicho que en el diagrama de Moody, para flujo plenamente turbulento, turbulento completo, decíamos que el factor de fricción era función exclusiva de la rugosidad relativa, no del número de Reynolds, ¿verdad? Cuando veíamos esta imagen, decíamos que si estábamos por la derecha de esta línea que estoy marcando en rojo, el factor de fricción es básicamente función de la rugosidad relativa, no del número de Reynolds. Ya esto lo sabíamos. Pero si no estamos en turbulencia completa y estamos en zona turbulenta, pues entonces, o sea, por la izquierda de esa línea roja, entonces sí, el factor de fricción necesariamente es función del número de Reynolds y la rugosidad relativa. Vean que estos valores de epsilon que nos publica, digamos, en términos de diseño o teóricos, Moody, o la literatura, básicamente, porque esta sección, esta fotografía es tomada del handbook, el Fluid Mechanics Handbook, pues me dice que esos son los valores de diseño teóricos, como si la tubería estuviera nueva, no estuviera envejecida. Entonces, de lo que hicimos la semana pasada, deberíamos cuestionarnos, ¿la tubería estará vieja, estará envejecida? ¿Verdad? Y por eso eventualmente los porcentajes de error fueron, gracias a Dios, estuvieron bastante bien. Estuvieron por debajo de un 10% en todos los casos. Y para bajos caudales estuvieron excelentes, pero no fueron cero. ¿Y por qué no fueron cero? Bueno, entre otras cosas, porque no consideramos que esa tubería de PVC podría estar envejecida, podría tener un rastro o película orgánica en la sección interna. Y ese es el nuevo sabor, el twist que le vamos a dar en esta ocasión. Aquí abajo tenemos la ecuación de Colebrook y esa con la que vamos a estar trabajando hoy. Y como podemos ver esa ecuación, en esta ecuación vemos el factor de fricción que está por la izquierda y por la derecha. ¿Verdad? Cuando vemos esta sección, muchachos, cuando veamos esta sección, o sea, la parte izquierda de la ecuación, a esto yo lo voy a llamar cluster. Yo, por si me escuchan decir cluster. Aquí tengo el cluster de la izquierda y tenemos el cluster de la derecha. ¿De acuerdo? Entonces, vean que necesito que un factor de fricción en particular haga que el clúster de la izquierda llegue a ser igual al clúster de la derecha, para que se cumpla esa igualdad. Si no, entonces no es cierto. Mantengan esa idea. Ahorita vamos para allá. Decíamos que el coeficiente de factor de fricción se puede calcular por métodos explícitos de muchas formas, pero no siempre se pueden aplicar todos estos métodos explícitos para cuando a mí me vengan gana. Por ejemplo, la ecuación de Hagen-Poiseuille solamente se puede utilizar cuando tenemos flujo laminar. O sea, no puedo utilizar SWAMI cuando yo sé que el fluido es plenamente laminar. Pero hablábamos, o sea, que cada uno de los métodos tiene sus restricciones de uso. Pero el mejor método, por eso tenemos que conocerlo, no podemos cerrar el telón en este semestre, en este curso, si no hablamos de el método referente.
que es el método de Colebrook-White, desarrollado por los señores Colebrook y White en 1930, alrededor de 1936. Por ahí en la década de los 30, en la década de los 30 del siglo pasado. Y ese es el método referente, es el mejor método. Por ejemplo, si yo quisiera estimar o estimo, tal vez después se los puedo mostrar, qué pasa con Colebrook-White, comparando Swamy-Jain con el método Colebrook-White. Vean que me dice Swamy, aquí, ven Swamy, desarrollado en 1976, para números de Reynolds por encima de 3000. O sea, que si yo empiezo a calcular el método de Colebrook-White y hago que el método Colebrook-White y el de Swamy, pero hago que tanto Colebrook como Swamy empiecen a tomar valores de números de Reynolds en el rango laminar, vemos que Swamy se dispara, o sea, el error se dispara vertiginosamente por debajo de 3000. Por eso es que está esa restricción. O sea, no puedo utilizar Swamy para fluidos laminares o muy laminares. Por eso es que normalmente, digamos, para nosotros en nuestro quehacer diario, para trasiego de fluidos como el agua, es normal utilizar Swamy-Jain, excepto si ya vamos a trasegar helado, por ejemplo. No les va a servir Swamy, les va a generar demasiado error. Entonces, o usan Blasius, o usan Hagen-Poiseuille, o utilizamos Colebrook, que siempre les va a funcionar, siempre, porque es el método referente. Bueno, entonces vamos. Vean esta parte, es bastante sencilla. Les decía, este es el clúster de la izquierda, ¿lo ven? 1 entre raíz cuadrada de f. Este es el clúster de la izquierda. Mientras que este lado le voy a llamar el clúster de la izquierda, derecha. Digo. Clúster. Pueden decir el lado izquierdo y el lado derecho, no importa. Eso no es que estoy diciendo clúster. Tal vez esta palabra la han escuchado ahora en estos tiempos de pandemia, ¿verdad? Que el ministro habla del clúster, ¿verdad? El clúster es como un grupo, ¿de acuerdo? El grupo de la izquierda y el grupo de la derecha. Clúster. Vamos a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que le quiero? ¿Cuál es el sabor que le voy a dar a esto sin números en el momento? Yo necesito un valor de f, que no sé cuál es, pero necesito algún valor de f que haga que el clúster de la izquierda llegue a ser igual al clúster de la derecha, que haga que a la hora de sustituir tanto f por la izquierda y f por la derecha, haga que esas dos cosas sean iguales. Parece sencillo, pero ¿cuál es el valor de f que hace eso? No sé. Entonces, epsilon entre d es conocido, no nos confundamos. Epsilon entre d es conocido porque yo sé el material y sé el diámetro que estoy utilizando. Entonces, epsilon entre d es conocido. Y el número de Reynolds lo conozco porque sé cuánto es el caudal que está circulando, y si sé el caudal, sé el diámetro, y sé la viscosidad a la temperatura a la que estoy trasladando ese fluido, el número de Reynolds es conocido. Entonces, lo que no conozco es F, que hace que esas dos cosas sean igual, que esos dos lados se cumplan la igualdad. Para eso voy a utilizar entonces una herramienta. Recuerden, es exactamente lo mismo. Vamos a medir, ¿verdad? En estas dos secciones, en esta sección, perdón. Aquí, pero lo estoy marcando con un color rojo y rojo contra rojo no se ve. Aquí. Recuerden, vamos a medir entre estos dos puntos ahí. ¿Ven? Es exactamente lo mismo que hicimos la semana pasada. Exactamente lo mismo. Entonces no me voy a tomar mucho tiempo en hablarles sobre lo que ya sabemos. Vamos a medir entre esos dos puntos, ¿verdad? Ahí, entre esos dos. ¿Cuánto es la longitud de esa sección? Entre esos dos flechas, esos dos puntos marcados con las flechas azules, 800 milímetros. ¿Cuál es el diámetro interno teórico de esa tubería de PVC? 17 milímetros. Y sabíamos que el epsilon teórico de esa sección es de PVC y era 0,0015 milímetros. Recuerden, lo que necesito es esto, muchachos. Esta diferencia de cargas piezométricas o elevaciones representa diferencia de carga piezométrica. Y esa diferencia de carga piezométrica para nosotros en la vida real, en lo que hicimos
o les consideré, los invité a considerar, es que esa diferencia de cargas piezométricas representa la pérdida de carga experimental en milímetros de columna de agua. El caudal, ya sabemos cómo medirlo, ¿verdad? En los videos que les mostré la semana pasada, cualquier cosa repasen lo de la semana pasada, ya sabemos cómo medir el caudal, pero el caudal era una medición directa. Entonces conozco caudal, conozco diámetro, conozco longitud, conozco épsilon, y por tanto puedo calcular la pérdida de carga, puedo calcular el número de Reynolds, por tanto puedo calcular el factor de fricción, puedo calcular la pérdida de carga teórica, y la pérdida de carga experimental la comparo con la teórica con un porcentaje de error. Ya eso es viejo conocido. Entonces, ¿qué es lo que necesito que hagan? Bueno, exactamente lo mismo que hicimos la semana pasada. Pero si ven, ahora ya resumí esto. Ahora solo necesito que determinen el factor de fricción por Colebrook, que a partir del factor de fricción calculen la pérdida de carga con ese factor de fricción y comparen la pérdida de carga con esta pérdida de carga, que es la experimental, y me determinen un porcentaje de error y saquen conclusiones. No va a ser nada muy diferente a lo que hicimos, o sea, no es nada diferente a lo que hicieron la semana pasada. Lo que necesitan hacer, lo que sí necesitan, un segundito porque se me trabó esto otra vez, lo que sí necesito decirles es, bueno, ¿y cómo vamos a, disculpen, cómo vamos a calcular, se me trabó esta cosa otra vez, cómo vamos a calcular este factor de fricción? ¿Verdad? ¿Cómo? ¿Cómo si es tan difícil? En apariencia, no va a ser nada difícil. Ok, primero, lo que necesito, muchachos, es que necesito de Excel. Necesito Excel y de Excel lo que necesito es un add-in o complemento a Excel que se llama Solver. Solver es un complemento que ya está instalado en Excel, pero no necesariamente está activo. Y para eso tenemos que activarlo. Entonces, un segundito. Entonces, para ello, les tengo este video. Observen el video. Esto es cómo activar. Ustedes, eso lo hice yo ayer lo escribí. Cómo activar Solver en Excel. Si tienen Mac, pues cómo activar Solver en Mac. Yo tengo Mac, entonces por eso tengo que mostrarles un video porque yo al activar Solver en Mac se me activa, o sea, al activar el complemento se me activa de una sola vez. En Windows no necesariamente. Hay que activarlo. O sea, en Mac, cuando yo lo instalo, se activa de forma inmediata. Entonces, veamos este video. Si todos ustedes tienen Windows, pues les va a servir este video. Prestemos atención. 3 minutos 37 segundos. Presten atención. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión venimos con un nuevo video tutorial. No sin antes invitarte a que puedas dar like a cada uno de los videos que encuentres acá y que te puedan ser útiles, como también que puedas suscribirte al canal y activar la campanita para que puedas seguir recibiendo las diferentes notificaciones cuando subimos los videos útiles para cada uno de ustedes. En esta ocasión vamos a realizar un video, ¿sí?, que nos ayuda a poder insertar o agregar a Excel algunos complementos que tal vez no vienen por defecto, ¿no? Al decir por defecto, me refiero que cuando lo instalamos no están activos por defecto. Mira, ven. En ocasiones necesitamos, por ejemplo, hacer lo que son algunas opciones de estadística descriptiva, usar la herramienta Solver. Para ello se necesitan dos complementos, que es análisis de datos y la herramienta Solver. Ustedes lo que necesitan es Solver, nada más, no análisis de datos. Que deberían estar en la cinta datos. Miren, ve, cuando yo doy clic en la cinta datos. Entonces, el asunto es que yo en mi caso, cuando yo le doy en la Mac, cuando yo instalo o activo el complemento, a mí por defecto me aparece por aquí, muchachos, en la parte completamente izquierda de la cinta datos Solver. Pero en este caso no. Entonces, ustedes tienen que hacer este proceso. El asunto es que cuando lo activemos va a aparecer aquí, en la parte completamente derecha de la cinta de datos, va a aparecer la palabra Solver. Ya verán cómo va a aparecer. No me aparece ninguno de estos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Estos complementos se agregan de la manera más fácil. Entonces, lo único que voy a hacer es lo siguiente,
¿sí? Lo único que voy a hacer es lo siguiente. Me voy a la cinta archivo, aquí, y me voy a este botón opciones. Cuando doy clic en este botón opciones, me sale esta ventanita que son las opciones de Excel. Ahora, en la parte izquierda están todas las opciones de Excel, ¿sí? Y en la penúltima está lo que es complementos. Voy a dar clic ahí en complementos y me doy cuenta que en esta nueva ventana, en la parte inferior, me aparece administrar. ¿Qué es lo que quiero administrar? Complementos. Cuando yo desgloso, me sale, por ejemplo, cada uno de los complementos que yo podría trabajar. Están los complementos de Excel para activar algunas herramientas, ¿sí? Opciones, complementos con paquetes de expansión XML, cuando usamos tal vez programación en Visual Basic, y elementos deshabilitados, algunos elementos que vienen deshabilitados y que vamos a ver. Yo me voy a centrar en este video, en esta ocasión, en complementos de Excel. Voy a dejar activado de esta manera y me voy aquí, a donde dice ir, a este botón. Doy clic y me aparece esta ventanita. Ahora en esta ventanita me aparece, por ejemplo, lo que es la herramienta para análisis, herramientas para el análisis de base de datos, es decir, de emisión de base de datos, herramientas para el euro y la herramienta Solver, que es netamente para lo que son presupuestos. Ok, para terminar, ustedes le dan, marcan la cajita, le dan ese check que se ponga una X sobre la cajita, le dan a aceptar y ya se les va a activar Solver. Voy a activar estas dos, ya que, o las que ustedes... Ustedes necesitan solo Solver. Sí, esto. En esta ocasión, si quieren también Solver. Voy a activar estas opciones y vamos a ver que en esta parte de acá, ahora se van a activar cada una de estas opciones o complementos que necesitamos para poder trabajar. Digo aceptar. Vamos a esperar un ratito que cargue. Y ahora vamos a ver de que cuando yo voy a la cinta datos, ahora ya puedo tener estos dos complementos. Análisis de datos y software. Eso es, muchachos, entonces. Muy bien. Un segundito que me quiere responder esto. Cierto. Ok. Muy bien, entonces, siguiendo con esta idea, vamos a ver cómo calcular Colebook. Es lo que vamos a hacer a continuación. ¿Cómo calcular Colebook? Bueno, entonces vamos a esta idea. Un segundito. No. Era esto lo que necesito. Ok. Vean que tengo lo siguiente. Aquí tengo, simplemente, muchachos, es una idea. A ver. Un segundito. Ok, enfoquémonos aquí, muchachos. Vean. Vean que yo ya tengo, supongamos que partimos del hecho que conozco la rugosidad relativa. Voy a cambiar esto porque eso está espantoso. Ese formato así no es correcto. Y este también está espantoso porque así no se presentan. Okay. Supongamos que ya conozco el número de Reynolds y que conozco la rugosidad relativa. Entonces, vean, vean, lo que les había advertido. Tengo el clúster de la izquierda. Y tengo el clúster, voy a pintarlo de otro color porque no confundirlos. Tengo el clúster, aquí en moradito, el clúster de la izquierda, que es 1 entre raíz cuadrada de f, y tengo el clúster de la izquierda y de la derecha. Lo voy a pintar ahí con un colorcito verdoso. Ahí está. Ok. Dice, yo no sé quién es f. Yo lo único que sé es cuánto mide la rugosidad relativa, que es epsilon entre d. Recuerden, aspereza relativa, o le ponemos ahí en E entre, ya me perdí, ¿verdad?
entre D. Ahora, es epsilon, no es E. Entonces, recuerden, ustedes lo marcan la E, buscan símbolo. Vamos a buscar símbolo aquí. Así es como le hacemos. Símbolo, aquí ven, símbolo. ¿Ven? Y ahora ya se ve como epsilon entre D. Muy bonito, ¿verdad? Bueno, ahí está. Epsilon entre D. Voy a marcar esto para separarlos y ya. Todo muy bonito. A ver, ¿quién es esta celda? Esta celda, observen, es 1 entre raíz cuadrada de este valor que está en amarillo. Yo no sé quién es el factor de fricción. Yo lo que hice fue poner cualquier valor. Vean ustedes. Disculpen, ya me salí aquí un momentito. Pues ustedes ponen el valor que ustedes quieran. Eso sí, con cierto criterio. Porque, voy a volverme aquí un momentito. Recuerden de esta presentación, cuando estábamos aquí. Cuando veíamos esa presentación, el diagrama, ¿están viendo el diagrama de Moody, muchachos? Sí. Sí, profe. Recuerden, ¿cuáles son los valores normales típicos cuando trasladamos agua del factor de fricción en nuestra vida diaria, en nuestro quehacer típico como ingenieros electromecánicos o de mantenimiento? Los factores de fricción, creo que les había advertido que iban a oscilar entre 0,015 y 0,040. Eso es lo típico. O sea, yo ya tengo como cierto criterio como para poner ese valor semilla. Es lo que llamamos en métodos numéricos como valor semilla. O sea, esto que estoy metiendo aquí, muchachos, se llama el valor semilla. No sé cuánto es. O sea, yo no sé quién es, pero claramente, al yo digitar, voy a hacer esto todavía más grande. Al yo digitar 0,016, claramente el clúster 1 y el clúster 2 no se ven iguales. ¿Lo ven? Son diferentes. Yo necesito que Excel me haga el brete de tal forma que obtenga un valor de F que haga que esos dos clústeres se hagan iguales. Y cuando eso ocurra, yo estaré tranquilo. Ya me podría ir a dormir. Entonces, de nuevo, esto que está en amarillo, muchachos, la celda en amarillo es el valor de F que yo voy a sustituir en el clúster izquierdo y derecho, 1 y 2. Claramente, los clústeres en este momento no son iguales. Pero bueno, necesito un valor semilla. Necesito algo para empezar a trabajar. Bueno, ¿cuál es el reto, muchachos? Aquí el reto es escribir bien la ecuación, ¿verdad? El clúster 1, este está fácil, porque es 1 entre raíz cuadrada de F. Ahí está arriba, se ve donde yo digité. Y el reto es meter, ahora sí, menos 2 veces el logaritmo de epsilon entre D, entre 3,7 más 2,51, entre el número de Reynolds y entre el factor de fricción. Ahí sí tengo que tenerle cuidadito a Excel, porque tengo que meterlo con cuidado. Hay que hacer todo este trabajo que está ahí arriba, ¿de acuerdo? Bueno. Pero una vez que lo haga, ahora sí, necesito que Excel o Solver me haga el trabajo. Bueno, no hacer nada del otro mundo. Entonces, ¿cómo era? Eso, en datos, Solver, ¿se acuerdan? Ya a mí se me aparece la palabra Solver. A ustedes lo que tienen que hacer, si sus computadoras, su Excel no trae Solver en la cinta de datos, entonces tendrán que hacer el procedimiento que les mostré en el video anterior. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a darle Solver, no es nada del otro mundo, pero es una herramienta poderosísima. Solver. ¿Por qué no está corriendo? Corre. ¿Ven? Ahora. Esperen un segundo. Ahora no me está corriendo. Solver. Creo que tengo que bajarle aquí esto. Segundo. Vamos a ver si es que es por la resolución. Datos. Solver. No me está corriendo. Un segundo. A veces con Mac me falla esto. ¿Ven? Ya se me quiere trabar esto. Bueno, voy saliendo de aquí.
Segundo que me está fallando. Ya. Ok. Ahí, ese es Solver, pero este no es la pantalla. Voy. Bueno, vamos a ver. Un segundo. Vamos a ver. Datos. No. Datos aquí. Solver. Ahora sí. Esa es la pantallita de Solver. ¿Ok? Bueno. Cerrar. Vamos a ver. Vista. Voy a hacer más grande aquí. Ok, ahí está. Y en datos, Solver. Ahí está. Muy bien. Vamos a ver. Dice, observen esta pantallita, este cuadrito de diálogo. Dice, establecer objetivo. El objetivo de establecer, muchachos, es cualquiera de los dos clústeres. Es cualquier, perdón, sí, el objetivo es establecer cualquier clúster. Cualquiera de los dos clústeres. El objetivo es cualquiera de los dos clústeres. Entonces, por ejemplo, yo le voy a decir que yo lo que quiero es cualquiera de los dos, muchachos. Una celda en particular. Luego le van a preguntar, cambiando cuál celda, o sea, cuál es la celda, estoy aquí, muchachos, cuál celda es la que ustedes quieren cambiar. Escuchen bien, voy a repetir de nuevo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo, o establecer el objetivo es cualquiera de los dos clústeres, cualquiera. O sea, yo puse aquí, si lo ven, yo puse B37, pero pude haber puesto C37, cualquiera de los dos. ¿Y qué quieren hacer con esos dos valores? Maximizarlos, para este caso en particular. Eventualmente ustedes, si quisieran, podrían forzar a que tenga un valor. Pero vean que yo lo tengo aquí, muchachos, en un valor máximo. Ahora, en esta sección, ¿cuál es la celda que ustedes quieren ver iterar? Que quieren ver que cambie. La celda que ustedes quieren ver que cambie, que vaya cambiando, es el factor de fricción, que en este caso es la D37, esta de aquí. Y luego esta sección de aquí, muchachos, es la restricción. Voy a eliminarlo aquí a propósito. Ven, lo eliminé. Pero ¿cuál es la restricción? La restricción es que ustedes quieren que esta celda, el clúster 1, y le voy a quitar estas cosas, muchachos, porque no sé por qué Mac me agrega esto. Quieren que ustedes, que la B37 sea igual a la C37. Y le voy a quitar esto porque ustedes en Windows no van a tener ese problema. Aquí Mac todavía no está tan bien pulido como en Windows. Y le voy a decir que B37 se vea exactamente igual que la C37 y le voy a aceptar. Y a continuación, ustedes le van a pedir que resuelva. Vean lo que va a ocurrir. En Mac le toma más tiempo, no sé por qué, pero en Mac le toma un poquito más tiempo, pero en Windows es mucho más grande. Vean lo que ocurre con el factor de fricción. Observen, tengan paciencia. ¿Lo vieron, muchachos? Cambió. Y dice, Solver encontró una solución. Se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas. ¿Quiere dejarla? ¿Quiere dejar esa solución? Y luego dice, sí, déjemela. Entonces, vean, ya les calculé el factor de fricción. A ver, desgraciadamente, muchachos, en esto que ustedes tienen que hacer, tienen que ir haciendo el cálculo del factor de fricción por Colebrook paso uno a uno, de esta forma, como les acabo de decir. O sea, no hay una forma automática para ustedes copiar y arrastrar, ¿está claro? Como lo hicieron la semana pasada. Entonces, mi sugerencia es que se hagan una hojita electrónica así sencillita como esta y empiecen a hacer este procedimiento. Lo tienen que hacer uno a la vez para obtener el factor de fricción. Vean que con este factor, perdón, con este cálculo, vean que hacen, con este factor de fricción, hacen que los dos clústeres se vean iguales. ¿Está claro?
¿Está claro, muchachos, cómo cumplir no mis expectativas necesariamente, pero con lo que les piden? O sea, para calcular esta posición, tienen que hacer pasos uno a uno, tienen que ir calculando el factor de fricción. No hay forma, muchachos, con este procedimiento, de ustedes determinar este valor y arrastrarlo, porque claramente, muchachos, vean que aquí, esto es un valor, véanlo aquí, muchachos, vean dónde les calculó, es un valor, no es una fórmula, ¿de acuerdo? Que ustedes pueden arrastrar, copiar y pegar. Profe, Sí. entonces, según entiendo, digamos, hay que aplicar ese solver para cada uno. Exacto. Vea, otro caso, por ejemplo. Voy a darme aquí un caso, vea. Voy a colocar aquí un valor de rugosidad de 0,00002. Y tengo aquí un valor de Reynolds de 100,000. 1, 2, 3. Ya. O sea, lo que quiere decir es que ahora estás, no sé, por decirte algo, estoy en esta segunda posición. Estoy en esta segunda posición. Tengo otro valor de Reynolds y otro valor de rugosidad relativa. Entonces, vas a tener que, para este valor, vea que usted ahora tiene que los dos clústeres son diferentes. Entonces, ¿cuál será entonces el factor de fricción? Entonces vas a tener que hacer otra vez este procedimiento. Necesito un valor semilla. ¿Cuál es el, muchachos? No sé. Yo no lo sé. Yo no sé cuál es la solución, ni ustedes lo saben. Vean que son diferentes. Ustedes ponen algún valor que esté entre 0,015 y 0,040. ¿Por qué, profe? ¿Por qué esos valores? Porque para agua eso es normal. Normalmente el factor de fricción con agua, vamos a asumir que esto es agua, andan entre 0,015 y 0,040. Les advierto, muchachos, que el método numérico que tras bambalinas se está utilizando es similar, se llama el método conjugado o no lineal, es un método similar al método Newton-Raphson, y los que ya estamos llevando o hemos llevado métodos numéricos sabemos que el método Newton-Raphson puede provocar que, dependiendo del valor semilla, nunca lleguemos a convergencia. ¿De acuerdo? Puede ser que no lleguemos a convergencia. Entonces, no es que esté mal, lo que significa es que el valor semilla que necesito instalar o digitar debe acercarse a la solución. Y ustedes dicen, ¿pero cuál es la solución? No lo sé, así que tienen que seguir probando. Vamos a ver qué pasa. Vean, voy. Otra vez, solver, y vuelvo a resolver. Le voy otra vez a resolver, y vamos a ver qué pasa. Está pensando. Ven, si llegó una solución, y ven que el factor de fricción ya cambió. Hace que los dos clases se ven iguales. Sí, ¿te queda claro? Vas a tener que hacer esto por cada set de datos. ¿Está claro? Por cada conjunto de datos. O sea, por cada columna, vamos aquí, por cada columna vas a tener que hacer este procedimiento. ¿Está bien? Todo bien, profe. Muy bien. All right. Y le decimos, ¿quieres esa solución? Porque si yo le digo cancelar, se me va lo anterior. ¿Está claro? Bueno, solver, como yo ya lo tenía parametrizado. Vean que yo le puse establecer objetivo B37. Vean, si ustedes quieren y les da la gana, pueden llegar y decir, no, yo no quiero B37, yo quiero C37. Lo importante, y le quito esto, muchachos, es que, otra vez, eso me lo pone en Mac. Entonces tengo que quitárselo. Usted me dice, profe, ¿pero por qué agarra ese? Es que, muchachos, el objetivo es cualquier celda que tenga un cálculo. Si no, muchachos, que el clúster tiene el cálculo de 1 entre raíz cuadrada de f, y el clúster 2 tiene el cálculo de menos 2 veces el logaritmo de todo ese paréntesis. ¿Cuál es la celda que usted quiere ver iterar? La celda que yo quiero ver iterar es D37. D37. Y esa celda no tiene ningún cálculo, porque es un valor semilla, es un valor que yo digité. Y tengo que agregarle esta restricción, porque la restricción es yo quiero que esto se vea igual a esto, que el clúster 1 se vea igual al clúster 2, y lo debo resolver. Y ahí va. Ahí está pensando. Y encontró la solución, le digo aceptar y ya me la deja. ¿Está, muchachos? Entonces, voy a cerrar esta porque ya trabajé con esta. Ahora vamos con esto. Ahora,
El envejecimiento de la tubería. Vean que todos estos datos son conocidos. Todo lo que está en azul son los datos de entrada para la primera parte. La segunda parte del informe que quiero que ustedes me desarrollen es lo siguiente. Vamos a ver. Pensemos. La pérdida de carga experimental, voy a asumir, muchachos, que la pérdida de carga experimental es conocida. ¿Por qué es conocida? Porque yo lo observé, muchachos, en esa diferencia de cargas piezométricas. Si yo digo que eso es el dato conocido, la pérdida de carga experimental, y lo sustituyo en este lado, en el lado izquierdo de la ecuación, la parte derecha, lo que yo no conozco es el factor de fricción. ¿Verdad? Muy bien. Entonces vean que tengo el F. F es entonces ese despeje. ¿Estamos claros? Vean. Bueno, esta sección es una parte del informe. Es repetir lo que me hicieron la semana pasada. Pero calculando el factor de fricción, calculando la pérdida de carga experimental y comparando la pérdida de carga teórica con la experimental y me saca un porcentaje de error. Ya, eso es un reprise de lo que hicieron la semana pasada, pero con Colbrook, con el procedimiento que acabamos de ver. Ahora viene una segunda parte, porque ahora quiero que hablemos del envejecimiento. ¿Estará la teoría envejecida? Vean que yo asumí, vean esta diapositiva en la parte superior, donde dice rugosidad absoluta. Yo partí del hecho de que el PVC tenía esa rugosidad de 0,0015 milímetros. Pero yo creo que ustedes y yo deberíamos saber que no, porque ese panel de Gunn, muchachos, tiene como 10 años. De vez en cuando le hacemos un tratamiento, pero no. Ahorita debe tener la babita, esa película orgánica. Entonces, vamos a lo siguiente. Vamos a asumir que la pérdida de carga experimental, esos 10 o 20, 40, 80, 120, 160 y 250 milímetros de columna de agua, de hecho, es la pérdida de carga experimental. Vamos a despejar F. Despejemos F, ¿de acuerdo? Y F es ese valor. Y partimos de ese hecho. Ahí, es el valor semilla. Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagamos a continuación? Que determinemos el envejecimiento de la tubería. Vean, allá arriba, en la celda en amarillo, está desconocida. ¿Lo vieron? Está desconocida. No lo sé. No lo sé. Pero son los mismos datos de entrada, ¿de acuerdo? Son los mismos datos anteriormente. La experiencia, muchachos, lo que quiero es que determinen el factor de fricción despejado. O sea, así. Ahí lo hice por ustedes, el despeje. Lo despejan y a continuación que me determinen la rugosidad absoluta promedio para todos los casos. Vamos a ver. Entonces, síganme los buenos. Vamos a hacer lo siguiente. Este no. Ahora vamos aquí con este archivito. Ese archivo no se lo voy a aportar, pero la idea es la siguiente. Vean. Enfóquense únicamente, muchachos, en estos datos. El montón de datos que está ahí, muchachos, eso no importa. Si quieren, hasta lo puedo borrar, que no importa. Pum, pum, pum. Todo esto lo borro. No me interesa eso. Pa. No importa. Y vean, muchachos, que ya tengo F, ¿de acuerdo? ¿Cómo obtuve este F experimental? Despejándolo de esta ecuación, que está aquí, muchachos, en este despeje, ¿de acuerdo? Estos, muchachos, son los despejes para los sets de datos. Ahí está. Ese que me marqué con color verde. Entonces, vamos. Voy a calcular 1 entre raíz cuadrada de F. Si lo ven, 1 entre raíz cuadrada de F. Muy bien, ya, vale. Ahora, vamos a hablar, esto que dice producto es lo que en realidad llamamos el clúster 2. ¿Verdad? El clúster 2. ¿Qué es? Vean. Menos 2 veces el logaritmo de epsilon entre d. ¿Cuál epsilon entre d? Pero si no era que no sabíamos. No saben, muchachos, exactamente, no lo saben. Esto que está en amarillo, muchachos, es lo que yo quiero poner a iterar. Vean, voy. Yo no sé cuánto vale esto. Yo voy a poner 0,00000, no sé, 0,0003, no sé, ahí cualquier valor. ¿Ok? Vean el clúster 1. Voy a pintarle un color. Ese es rojo intenso. Y vean el clúster 2. No son iguales. Voy a acercarme un poquitito más. Vista.
Voy a acercarme un poquitito más ahora, para que vean el toque. Ok, entonces ahora sí. Necesito, muchachos, el valor, las celdas que están en verde no se modifican. Yo lo que quiero que se itere, es esto que está aquí, muchachos. La columna P. Entonces es la misma cosa. Es lo mismo cosa, pero nada más que ahora no es F lo que quiero que itere. Lo que quiero que itere es epsilon entre D, de tal forma que haga que el clúster 1 se vea igual que el clúster 2. Vean qué bonito. Pero vamos a ver cómo le hago. Es el mismo flujo de pensamiento. Vamos. Datos, solver, y ahí está. A ver, pensemos. ¿Cuál es el objetivo? Recuerden, el objetivo es que algo que tenga ecuaciones, cualquiera de las dos celdas, clúster 1 o el clúster 2, que tenga ecuación, se maximice. Entonces vean lo que yo puse. Vean, yo le puse, vamos a ver. Voy a quitar voy a quitar Q17. Enfóquense en el primer dato, Cluster 2 o el Cluster 1, el que ustedes quieran. Voy a poner este. Le quito toda esta vara, no hace falta. Ya, ahí está. ¿Qué quiero hacer con Q13? Que se magnifique. ¿Cuál es la celda que usted quiere ver cambiando? La celda que usted quiere ver cambiando, ¿cuál era? Pues recuerden, ahora en este caso, en lugar del factor de fricción, es epsilon entre D. Y le quito todo este ruido. No es necesario. ¿Y cuál es la restricción? Voy a eliminarlo. ¿Cuál es la restricción? Voy a agregar restricción. La restricción es que este rojo, y le borro todo este montón de ruido. ¿Que la qué? Me equivoqué. La O13. Sí, pero es que me equivoqué. Esta. O13 quiero que se vea igual a la Q13. Está aquí. Le quito todo este ruido. No es necesario. Muchachos, otra vez, les reitero, esto no sé por qué me lo agrega Mac, pero en Excel, perdón, en Windows no va a ser así. Ok, le doy a aceptar. Ahora, aquí es donde deben tener paciencia, porque puede ser, debido a este método, no encontremos solución debido al valor semilla. Pero vamos a ver, pidámosle a Dios. Vamos, y lo doy a resolver. ¡Pum! Tengan paciencia, está pensando. Vean ustedes, Solver no encontré una solución, yo me lleva. Bueno, no, que no cunda el pánico. ¿Qué significa eso, muchachos? No es que está malo, lo que significa es que tienen que volver a meter un valor semilla diferente, que se aproxime a la solución. ¿Y cuál es la solución? No sé, pero bueno, vamos a ver. Voy a ponerle aquí este valor, no sé. Y vuelvo a repetir, Solver. Como ya lo tenía parametrizado, vuelvo. Está pensando. No encontré una solución. Bueno, me huevas, pero siga. Entonces, ahí, pongo ese valor. ¿Qué puse ahí? No, ese no era. Era aquí. O sea, tienen que seguir intentando hasta que llegue a convergencia. Y lo voy a resolver. No es que esté mal, otra vez, les reitero. No es que esté mal, es que necesito algo que se aproxime a la solución. Aquí puede ser que tomen más tiempo, ¿de acuerdo? Creo que me estoy alejando de la solución. Me estoy alejando. Ok, ahí me alejé montones, pero no importa, vamos a ver.
Tienen que tener paciencia. Eso que estoy escribiendo no tiene sentido, porque la idea es que acercarme a la solución. Pero a veces pega. ¿Por qué pasa esto, muchachos? Porque como es un método similar al de Newton-Raphson, dependiendo del valor semilla que yo ponga, recuerden que el método Newton-Raphson se basa en las derivadas y puede ser de que debido a esto me empiece a alejar de la solución, entonces nunca llega a convergencia. Bueno, pero que eso no les agüeve. Bueno, voy a pasarme a otro porque me está tomando mucho tiempo. Entonces, voy a irme a esta línea. No es que es imposible, lo que pasa es que les toma más tiempo. Voy a irme a esta línea, muchachos. Voy a pasarme a esta línea. Si lo ven, en esta línea, o sea, ¿cómo yo llegué a que estas dos cosas fueran iguales? Pues con Solver. Vamos a ver. Entonces voy a ir otra vez a Solver. Datos. Solver. Y ahora voy a cambiarme de línea. Porque lo que necesito es cambiar a este. Voy a pasarle a, puede ser a este. Quito este exceso. Disculpen, voy a moverme aquí. ¿Cuál es la celda que quiero cambiar? Ahora es P15. Yes, un segundito. O 15. Quiero aquí 15. Y aquí agregar, quiero que esta sea igual a esta. Se me fue. No, estoy haciendo mal. O, sí, está bien. Y esta es Q también. Ya. Q. Ya sé que estoy haciendo. Es que es aceptar. Ok, voy a borrar todas estas que agregué. Ok. Voy a resolver. Venga, aquí sí me dijo que encontré una solución, pero porque ya estaba la solución. Pero voy a poner un valor más cercano. Para yo llegar aquí me tomé un rato, ¿de acuerdo? Ven que no necesariamente son iguales. Vamos a ver si encuentran, pero sí es posible. Nada más que tienen que tener paciencia. No se den por vencidos. Y le doy a aceptar. Ven aquí. Vean ustedes lo difícil, ¿verdad? Estoy cercano a la solución y no le da la gana.
También, otra vez, les advierto, en Mac todavía Solver no está tan bien, entonces no, a veces no logro llegar a solución, mientras que en Windows sí es más fácil. ¿Ven? Lo encuentra. Bueno, a ver. Una vez de que logramos que este clúster se vea igual que estos de aquí, eso significa que epsilon entre d son los mismos. Por ejemplo, voy a irme hacia atrás. Voy a subirme un momentito de esto. Obsérvese que en este clúster, en este de aquí, en esta línea, vean que logré que epsilon entre d convergiera. Si yo conozco el diámetro, entonces epsilon entre d es conocido, pero si conozco el diámetro, entonces puedo despejar. Multiplicando epsilon entre d entre el diámetro interior, conozco el epsilon, ¿de acuerdo? Al conocer epsilon, entonces ustedes publican aquí, ustedes publican cuál es la rugosidad en cada uno de todos los elementos. Sacan un promedio entre todos y ese es el valor que publican, ¿de acuerdo? En la parte de arriba. ¿Qué pasa, muchachos? Si este valor que ustedes publican promedio de la rugosidad absoluta, esa casilla amarilla, es mayor que el teórico, significa que la rugosidad se ha incrementado y por tanto se ha envejecido la tubería. Entonces, el objetivo del laboratorio es determinar experimentalmente las pérdidas longitudinales de energía en líneas de tuberías seleccionadas. Es solo un tramo. Determinar el factor de fricción por Colebrook. Calcular el porcentaje de error de pérdida de carga respecto a la pérdida de carga teórica y luego calcular la rugosidad experimental promedio de la tubería y concluir si la tubería está envejecida. Les pido que tengan paciencia en esta sección, muchachos, que es la parte que tal vez les va a tomar más tiempo, pero en Windows es más fácil, muchachos, porque en Mac, como les advierto, Solver es como más tieso. Entonces, otra vez, calculan la rugosidad según ese procedimiento que hemos visto para cada una de las filas. Como es el mismo material, es la misma tubería, sacan un promedio entre todas, la publican en la casilla en amarillo y me dicen y observan si está por encima del valor de 0,0015, que es el valor de diseño o el valor teórico o como si la tubería estuviese nueva. Si es mayor, entonces lo que pueden concluir es que la tubería está envejecida. Probablemente así será. Entonces, presentar un informe en computadora, un documento en PDF, sencillito, como siempre, portada, datos experimentales, resultados experimentales de estas dos secciones, porque este informe está dividido en dos partes, las conclusiones y subir al TEC Digital en la sección de entregas de la tarea número 8, para de hoy en 8 y antes de las 11:30. Ok, muchachos, ¿está claro? ¿Está claro esta experiencia a desarrollar? Sí, profe. Sí. Muy bien, bueno, entonces muchísimas gracias por prestar atención, por estar aquí a tiempo y muchísimas gracias por haber venido. Nos vemos entonces de hoy en 8. De hoy en 8 lo que seguimos es con pérdidas de carga en accesorios, en la semana 15 y en la semana 16. Voy a terminar de grabar en 3, 2, 1.